Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Cristina es una abogada con amplia experiencia en derecho de familia y en procedimientos derivados de la ley de derecho de familia. Está profundamente comprometida con apoyar a familias que enfrentan desafíos relacionados con la discapacidad, ofreciendo asesoramiento experto sobre derechos parentales, acuerdos de convivencia, protección infantil y adopción. También asesora en casos de discriminación por discapacidad, necesidades educativas especiales y beneficios relacionados. Reconocida por su dedicación, Cristina trabaja para garantizar un acceso justo a la justicia y que las necesidades de estas familias sean comprendidas y respetadas. Además, está liderando una campaña en el Parlamento para reformar la Ley de Derecho de Familia de 1996 e incluir protección para las mascotas en los casos de violencia doméstica. Es una defensora apasionada y una aliada de confianza, no solo para las personas con discapacidad y sus familias, sino de las mascotas también. Hola Cristina, muchas gracias por acompañarme hoy para hablar sobre un tema muy delicado, Ujú, un tema que creo que antes no había mucha luz en ese tema, pero ujú. gracias a ti ahora hay mucha información sobre el tema de violencia doméstica contra los animales. Ujú. Em, ¿Puedes contarnos qué te inspiró inicialmente a centrarte en este trabajo? Sí, pues empecé mi carrera como fiscal aquí en el Reino Unido, en Londres especialmente, y tenía muchos casos día a día de violencia doméstica, ciertos grados, pero yo Ujú, siempre había algún tipo de violencia doméstica en los juicios que yo tenía. Y luego me pasé a derecho de familia. Y para mí lo que practico ahora es donde se crucen los dos. Es ujú, donde el derecho penal se encuentra con el derecho de familia. Y eso es, desafortunadamente, es lo peor. Es ujú. violencia doméstica, maltrato infantil, abuso Es muy sexual. fuerte, Es muy fuerte, sí, sí. Son sí. temas muy difíciles. Y en los casos que tengo en los tribunales de familia, cuando hacía yo solicitudes para órdenes de protección, lo que se llaman non-molestation orders, pero literalmente es orden de alejamiento, orden de no molestia, me enteraba de un tipo de comportamiento del agresor si había mascotas en casa, en el hogar. Y me contaba la víctima que el agresor usaba el mascota como herramienta, como modo de controlar a la víctima. Y veía yo con más frecuencia que este tema salía cuando yo hablaba con mis clientes. Y me enteré que esto sí es un gran problema. Y Ujú, cuando yo hablaba con los jueces, hacía la solicitud para intentar lograr estas órdenes, pues me encontraba en un sitio legalmente donde no había nada que protegía a los mascotas. Y de ahí se quedaba también la víctima humana muy vulnerable, ujú, porque no quería dejar en casa su animalito ujú, porque tenía miedo lo que iba a pasar si le dejaba solo. Así que ujú, veía yo que esto pasaba con más frecuencia en mis casos. Y por eso ahí es donde lancé la ley de Ruby. ujú. Y en este momento, ¿cuánto había mucha información en este momento sobre la violencia contra los animales en este momento?
No se hablaba mucho de ello, aunque se habla más, con alivio se habla más ahora, pero no Ujú, se habla con mucha frecuencia porque no se entendía. Y me parece también era falta de literatura académica, ujú, falta de datos, de casos que se habían investigado, tanto judicial como policial, como científicos. Se faltaban las cifras, los números que mm, necesitamos para apoyar que esto sí es un gran problema, pero ya se está creando más investigaciones, ya que sale con datos que ujú, prueban que los animales se usan como estas herramientas, como modos de control ujú, que usa el agresor contra la víctima. Si se sí, conoce más ya, pero hace unos años no se hablaba de ello porque pues, personalmente me parece es que no se entendía el tema, pero mm. ahora se entiende mucho mejor. Y Y, vamos, ay, perdón. Sí, no, nada, nada, dime, dime. es que en ese momento nació la idea de Ruby's Law, Sí, ¿no? ¿Puedes sí, sí, sí. explicarnos qué es Ruby's Law para los que Sí. no saben? Sí, la Ruby's Law se llama por mi gatita, que se Ah, llamaba Ruby, y siempre cuando venía yo de tribunal, ahí estaba esperándome y era tan chula era como inteligente también y traviesa era. mm, Y yo siempre pensaba de las víctimas en que yo tenía de mis casos y yo siempre pensaba que Ruby representaba a las víctimas, ujú, esa fuerza que tienen las víctimas. Pero lo que buscamos, Ruby's Law es una campaña que busca, que propone ciertos cambios legislativos en ujú, la ley de derecho de familia, y la meta es que se incluye los animales dentro de estas órdenes de protección. ujú. Y es reconocer que son víctimas, tanto protegerlos, pero la meta que queremos, lo demás, es que se incluye los animales dentro de estas órdenes. Y si logras esto, ¿cómo pueden proteger los animales en Pues esos casos? sería que la víctima humana haga la solicitud buscando una orden de protección y en sí se puede incluir el mascota dentro de la orden y así no tiene que retrasar la víctima su huida de la Mm. relación abusiva y abre puertas para que no se tenga que quedar en situ en la situación muy peligrosa y que se pueda que se pueda huir de la situación lo más alto posible. Y se pueden llevar la mascota, el Exactamente, animal. sí, sí, sí. Ah, Se protege al mascota, exactamente, sí, sí. ok. Y en esos tipos de casos, ¿cuáles son las formas más comunes en que los agresores utilizan los animales como herramienta de control coercitivo o de abuso físico? Bueno, antes de seguir, tenemos que avisar, ¿no? Los oyentes que vamos a explorar el tema con más profundidad, que es muy sensible el Sí, tema que vamos a exactamente, sí, hablar. sí. Y solo es justo para las víctimas que tenemos que contar sus historias. Solo es justo, se lo merecen. Ujú, Y no sería justo no contarlas. Se tiene que hablar de estas cosas, aunque sea así muy, muy desagradables. Es un tema muy feo, mm, pero pasa a diario a estas personas, estas víctimas humanas. Pero cuando hay un mascota en el hogar, el agresor entiende el vínculo emocional, el enlace que hay entre el humano y entre su animal. Y algunas veces depende del animal si hay aislamiento por el agresor a la víctima, puede ser que la víctima la único o compañero que tiene apoyo ujú. emocional es a través del animal. Y el agresor eso lo sabe y lo reconoce y lo usa como ventaja suya para mantener a la víctima ahí en sitio y bajo su control. Ujú, ujú, Ejemplos, tanto acto como omisión. Sabemos que el abuso doméstico no es talla única, viene en variedades, puede ser físico, sexual, emocional, psicológico y tanto financiero también. ujú, Así que sabemos un ejemplo sería si, por ejemplo, el agresor dice su salario va a mi cuenta. Tú no tienes derecho a tu salario, así que me lo pagas a mí. Al fin de mes me llega a mí. Pero si el agresor daña al animal y nuestra ujú. víctima no tiene acceso a esos fondos, no puede dar al perrito, por ejemplo, dar de comer. O si el agresor em,
daña al animal y tiene que llevar la víctima, el animal al veterinario, no tiene los fondos, Ujú, ahí se está usando el animal como método de mantener la víctima bajo el control. ujú. Otros ejemplos que son, sí, son muy graves. He tenido casos, un cachorro, el agresor le puso en la lavadora. He tenido casos también que el agresor puso lejía en la pecera. Am, ¿El lejía? sí, ¿Qué es lejía? lejía bleach. Ah, ok, Sí, no sé si es una ok. marca en España lejía, pero lejía es bleach. Poniendo Ok. lejía en la pecera, matando a todos los pececitos y lo Ay. tuvo que ver sin poder hacer nada. Dando patadas a perros, Mm, sí, colgando a gatitos también ujú. y la víctima no pudiendo hacer nada. No. Sí, testigos al fallecimiento de sus animales y eso es una tragedia. Sí, es cierto, porque en mi caso yo he trabajado en muchos casos de violencia doméstica, de care proceedings también, Sí. y lo de privado, y he visto una vez, solo una vez, afortunadamente para mí, pero una vez, en este caso el agresor Ujú. mató el gato enfrente de los niños y Exactamente. el niño... mm, se puso muy mal, ¿no? Traumático para el niño Sí. y necesitaba Nunca mucha... recuperan de ello. Nunca No. recuperan de ello. Niños que son testigos a este tipo de violencia dentro de su propio hogar. Yo profesionalmente que tengo estos Mm, casos con mucha frecuencia, yo pienso que los niños es que nunca, no pueden recuperarse. no Ya pueden con olvidarlo. No Es... pueden, no, es que no pueden, es que es casi imposible. Y es muy difícil. Y además que las Naciones Unidas nos han decidido en su comentario general 26 que los niños no deberían ser testigos a mm, este tipo, a abuso, a maltrato de animales, porque están intentando cortar ese ciclo ujú, de visión de agresión. Y sí, si nos dice las Naciones Unidas, lo tenemos que escuchar aquí. La ley doméstica tiene que reflejar esos comentarios. Así que sí, ya era hora. ujú. Sí, es algo horrible, la verdad. Sí. Entonces, con tu trabajo ahora, ahora como ya me imagino, bueno, eres experta en este Ujú. tipo de casos, Sí. entonces encuentras con más casos así, ¿no? Día a día. Lo oigo ya con más frecuencia porque me parece que mis clientes o el público en general entiende el Ujú. vínculo emocional y el rol que tienen los animales, los mascotas en casa. Porque, por ejemplo, a ver, que te doy un ejemplo. En Italia hay más animales en casa que niños. Así que lo que se Ah, llama aquí el fur baby phenomenon, que con parejas o gente que está esperando hasta más mayor edad de tener niños o decidiendo que no quieren tener críos, pues adoptan un animalito que ujú. representa a ese niño. Sí. Sí, así que para mí, de lo que veo yo de este aumento de comportamiento, que los animales ahora tienen un rol muy importante en los hogares, en casa. Mm, Si hay niños ahí o si no hay niños ahí, a mí me da miedo lo que va a ser el futuro sin la ley de Ruby, si no tenemos alguna seguridad legislativa para estos animales, porque el agresor reconoce la importancia que tienen los animales a ujú, la víctima ujú. y eso lo van a usar al máximo para poder mantener el control. Sí. Y entonces en los casos en países como Italia, Ujú, cuando hay más animales en la casa, ¿hay legislación en otros países que ujú. protegen los animales? Sí, en Canadá, en Australia, en los Estados Unidos, sí, hay en ciertos estados dentro de los Estados Unidos reconocen que animales no son más que propiedad. Ujú, Aquí, eso es una falta aquí en el Reino Unido, aunque en Escocia reconocen más el valor ujú, de los animales que aquí en Inglaterra y Gales.
Así que sí, hay ciertos países que reconocen la importancia y van un paso más allá y Mm, reconocen que los animales no son propiedad y que son miembros de la familia. Además que España reconocen que los animales son miembros de la familia. Así que las penas, las sentencias, de acuerdo con esos principios, van a ser más graves, ujú, lógicamente. ujú. Entonces, ¿por qué piensas que no estamos en este nivel como los otros países? A mí me parece que es falta de información. Y Falta de educación, ¿no? sí, educación, reconocimiento, pero está saliendo más y más cifras, estadísticas, y puedo dar estadísticas. Me parece que lo que ha pasado es que se ve las estadísticas aisladas, se ve las estadísticas acerca de la cantidad de denuncias que hay acerca de violencia doméstica, Mm, aislados de las estadísticas que hay acerca de la cantidad de animales que hay en casas aquí en Inglaterra y Gales, ujú, pero tenemos que ver las estadísticas lado a lado. Y cuando se ve esas estadísticas lado a lado, pues ya vemos que hay la posibilidad de un gran problema y además que ya sabemos que es un problema que existe. Por ejemplo, ujú, sabemos que un 60% de hogares en Inglaterra y Gales tienen por lo menos un animal, mascota. Como las cifras lado a lado, se ve a través de una investigación hecha por Refuge for Pets, que es un mm, refugio que ofrecen adopción por cierto tiempo para víctimas de violencia doméstica que necesitan ayuda con su mascota. Ellos nos han contado a través de su investigación que en casas, en hogares donde hay animales, ujú, y hay reportes o denuncias de violencia doméstica, en el 90% de esos casos se había abusado o maltratado al animal. mm, Así que combinamos las dos situaciones, las dos estadísticas, las ujú, de los animales y las de las denuncias de violencia doméstica. Y no sé, Rebeca, si estás de acuerdo conmigo, pero de lo que sé yo, de mm, la manera en que estas denuncias llegan a tribunal, a mí me parece que esas cifras no están de acuerdo. A mí me mm, imagino que son bajas, porque mm, sabemos que muchas víctimas no denuncian formalmente a su agresor. Así que a no. mí me imagino que esas cifras son mucho, mucho peor. Ujú, Y también se usan animal como modo de control. Y a mí dudo que la gente, que víctimas entienden en total cómo se puede usar su mascota de ese modo. Así que por eso pienso que ese 94% es bajo. Y me imagino que es más como 98 o 99% de esos casos wow, que hay es un animal en demasiado. casa. Me imagino que es más alto, sí, sí. Sí. Entonces hay una organización Ujú. que apoya las Sí. personas y los animales. Hay muchos de esas organizaciones. Hay falta, hay falta. Hay más demanda que hay recursos. Sí. Puedo dar ejemplos, Refuge for Pets o Refugio para Mascotas, literalmente traducido, es una organización que ofrece adopción durante cierto tiempo Ujú, para que la víctima, si la víctima no puede llevarse al mascota y decide huirse de la relación abusiva, pues Refuge for Pets puede cuidar al animalito durante cierto tiempo, durante que la víctima se ponga en un hogar o alojamiento que sea seguro, y mientras que ellos recuperen de lo que ha pasado, pues ellos ujú. cuidan del animal para que la víctima tenga una cosa menos en que preocuparse durante ese periodo tan difícil. Sí, pero qué bueno que haya estas organizaciones porque eso me sorprende mucho porque eso es no es algo que yo pensé que iba a ser, ¿no? También hay Entonces, lo que se llama el proyecto Freedom o el proyecto Libertad por Dogs Trust, que es ujú, una organización, una ONG muy famosa aquí en el Reino Unido. Ellos también tienen el Freedom Project, que ofrece también adopción durante cierto tiempo para perros, tanto como gatitos. ujú, Así que sí, se necesita sí. más, pero sí es tema de fondos, que es que no Sí, hay fondos y falta de reconocimiento de necesidad también. sí, me imagino eso también. Y en Sí. ese trabajo que estás haciendo en Parlamento, Ujú. em, ¿qué estás logrando con esto? Y también hay una reacción
negativa con esto o cómo se ve? Un gran logro tuvimos hace unas semanas en que un miembro del Parlamento, Ruth Jones, Ujú, había pedido lo que se llama un Early Day Motion, en que okay, está enfocando la necesidad de estos cambios. ujú, Y ella es la MP, la miembro del Parlamento, que nos apoya además. ujú, Y sí, ha sido un gran trabajo este año, aunque lancé yo Ruby's Law el 21 de enero de este año, hemos logrado bastante. Y sí, nos hemos chocado con varias personas que no reconocen o no quieren entender ese ujú, vínculo emocional, pero eso, como he dicho ya, a mí me parece que eso es falta de reconocimiento, falta de información. ujú, Pero en la mayoría nos hemos encontrado con mucho apoyo, tanto de organizaciones que protegen animales o hacen trabajo con animales, tanto salvajes como domésticos también, que es genial. Y nos hemos encontrado con mucho apoyo de organizaciones que ayudan a la mujer, que ayudan al ujú, niño o de comunidades miembros de nuestra comunidades más mayores, ancianos. También hemos tenido un gran apoyo de varias organizaciones también, sí que ayuda los que están buscando refugio aquí también en el Reino Unido, que han traído también a su animal. Así ujú, que sí, hemos tenido un gran apoyo, pero sí, nos hemos enfrentado sí con resistencia, sí, siempre va a haber cuando ujú, hay propuestas para el cambio legislativo, pero sí me parece que es falta de reconocimiento, que esto es un tema que se tiene que averiguar. ujú. Para los oyentes que quieren apoyar de una manera, ¿cómo pueden hacerlo? Contacta, por favor, manda cartas a su miembro de parlamento y en la página web de Ruby's Law puedes poner tu código postal y te da quién es tu MP de tu ayuntamiento, de tu comuna. Manda la carta, tenemos una carta ahí ya bien escrita, lo único que tienes que hacer es cut and paste y Yeah. mandarlo. Pida que su miembro de parlamento se firme la Early Day Motion, que está en la página web del Parlamento de UCA. Así Okay. que sí, eso es lo principal. También necesitamos que pon el mensaje y pon toda la información en redes sociales. Ujú, Tenemos mucha información en nuestra página web. Yo también estoy en LinkedIn y pongo cosas ahí casi a diario, ejemplos o progreso en la campaña también. Ponse en contacto y continúa la conversación. Eso es lo más ujú. importante. Lo más que lo hablamos, no más que entendemos. Así Sí. que sí, eso sería, ponse en contacto con su miembro de parlamento. Toda la información está en la página web de Ruby's Law y también continúa la conversación. Y, Sí, sí, y también, si informar tiene a los tiempo, demás. exactamente, sí, sí, sí. Sí, Y lo más que hablamos, lo más que entendemos. Eso es lo sí. esencial, porque si no lo hablamos, pues se queda en secreto. Y Ujú. ahí no se puede hacer nada. Si no se entiende el tema, si no sale el tema a la luz, No. pues no se puede hacer nada de ello. Así Y no que, da voz a los animales, pues que no exactamente. tienen voz. Exactamente, y Sí. también dar a entender que esto, aunque sí se parece que es un tema solo de animal, pero es tema de humano también. Esto es Ujú, ayudar a la víctima, que ayude a su mascota. ujú, Es derecho de humano tanto como derecho de animal. Así que sí, entender el vínculo emocional, el enlace que hay entre ujú. ambos. Bueno, es un gran trabajo que estás haciendo. Es Muchas muy gracias. fascinante y es muy importante que sí seguimos hablando de este tema, porque es muy Sí, importante. Entonces, muchas gracias de por nada. compartir y estar aquí conmigo. No, muchísimas gracias a todos y nada, encantada. Muchas gracias. Okay. Al llegar al final del episodio de hoy, queda claro que la violencia doméstica no siempre se presenta de la manera que pensamos y que no solo afecta a las personas. Nuestras mascotas suelen vivir en el centro de nuestros hogares y de nuestras relaciones, absorbiendo y experimentando en silencio los mismos entornos que nosotros. Conversaciones como estas son sumamente importantes, ya que desafían nuestras propias suposiciones sobre el trato hacia los animales y los efectos que estas situaciones tienen en ellos. La conciencia es el primer paso hacia el cambio.
Gracias por escuchar de nuevo, por mantenerse curiosos y por estar abierto a escuchar de las historias de los que no pueden hablar por sí mismos. Gracias.